Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a este canal. Bueno, hoy voy a hablar de una novela, una de las más importantes novelas de Eugenio Sue, que es un autor que a mí me gusta mucho, un autor del siglo XIX, que se titula El judío errante. Bueno, ya os recuerdo que grabé otro vídeo comentando una novela de este autor que se llama, la novela se llama Matilde. Y ahí pues hablaba de este autor. Así que si os interesa, pues recomiendo que veáis el libro. Bueno, este libro, esta novela es muy larga, ¿no? Este libro, que es del siglo XIX, lo compré yo así, compré un lote de libros, me salieron por €1, poco más, ¿no? Y claro, como iba cogiendo así libros sin pararme mucho, pues me creía que era la obra entera, pero no, es una parte. Y son 3 partes, este libro. Entonces, más adelante en el mercadillo vi que es la novela completa, digo, ya me lo compré y veo la parte que me falta, ¿no? Y bueno, y lo he tenido ahí tiempo, a pesar de que me gusta a mí mucho, Eugenio Sue, como la novela es tan larga, pues no siempre uno tiene el ánimo de leer así cosas muy extensas. Yo muchas veces no, ni siquiera tengo ánimo para grabar vídeos, muy a menudo no, pues está uno decaído. Tiene momentos de todo en la vida, ¿no? O sea, no os creéis que yo estoy siempre contenta porque aquí a lo mejor aparezco bien en los vídeos, ¿no? No, de hecho muchas veces no puedo ni grabar vídeos, ¿no? Y bueno, digo esto porque he tenido el libro, hay mucho tiempo, lo tengo meses y sin leer. Y entonces algo fortuito me hizo que retomar la lectura. Y ese algo fortuito fue que me gustan las antigüedades, como he dicho muchas veces, y bueno, y voy a un mercadillo de antigüedades y busco también por el vintage antigüedades. Y una de las cosas antiguas que a mí me gustan, me llaman la atención y compro y a veces vendo también, ¿no? Son los platos antiguos. Entonces en Francia, en el siglo XIX, se llaman platos parlantes. Platos antiguos pues que recogían acontecimientos históricos de personajes célebres, cosas célebres. Y entonces un día buscando por el Vinter me encuentro un plato del judío errante. Digo, anda, digo, obras literarias, la verdad que yo he visto pocas en los platos, digo, pero bueno, el judío errante en platos de un tal Jules Villerat o algo así, que ese hombre, sus platos que hizo es de 1846 a 1868, que fue cuando murió, aunque sus hijos continuaron hasta final del siglo XIX. O sea, esos platos son muy interesantes. O sea, los que os gusten las antigüedades, pues yo lo recomiendo. Y debió de ser una novela que impactó mucho en Francia para que un ceramista cogiera y lo retratara en los platos esta novela del judío errante. Se ve que impactó mucho. Mira, tengo aquí un plato antiguo para mostraros. Mira qué preciosidad. Este plato también es de Jules Villerat, que no sé cómo se lee, ¿vale? Mira, este plato representa una taberna del siglo XIX y arriba, en francés, claro, dice los comensales cosmopolitas. Y abajo pone España, olla podrida. O sea, los platos son tan interesantes. Hay cultura en estos platos del siglo XIX franceses. O sea, te habla hasta de una comida española. Este lo compré en Torre Pacheco, la feria de las antigüedades, que me gustó. Mira, y por detrás lleva el sello. Hay que conocer los sellos para saber la autenticidad. Pero la mayoría de los platos así parlantes son del siglo XIX. Por tanto, si os gustan las antigüedades, yo los recomiendo. Y bueno, a pesar de que hablé de Eugenio Sue, aquí hay una reseña interesante y os la voy a leer, que habla un poco de Eugenio Sue, ¿vale? Bueno, ya grabé otro vídeo igual sobre este tema y con lo mismo y lo borré sin darme cuenta por despiste. Bueno, ese ansia de que no se me llenara el móvil, empecé a borrar cosas que había grabado, fotos para subir al Vinted y sin darme cuenta borré el vídeo. Así que te voy a llevar cuidado que no se borre también, que eso me irrita. Claro, estás grabando un vídeo que te gusta y se pierde, pues. Y encima lo borré hasta de la papelera, que no pude recuperar. Bueno, voy a leer un poco una reseña que es sobre Eugenio Sue. Eugenio Sue
seudónimo de José María Sué, nacido en París en 1804 y muerto en el olvido en Annecy, el año 1858. Murió con 54 años. Fue hijo del médico de la casa militar del emperador y ahijado de la emperatriz Josefina. Enemigo de la disciplina, esto es Eugenio Sué, pese a los esfuerzos paternos, vivió una juventud absolutamente disipada, acabando luego en Dundee. Estudió medicina y después de ejercer durante algunos años como cirujano de la Armada y del Ejército, se dedicó a escribir los 200 volúmenes que le han acreditado en la historia de la novela. A la muerte de su padre heredó una gran fortuna, dedicándose por completo a su oficio de escritor folletinesco. Yo creo que es mucho más que un escritor folletinesco. Sus primeras obras merecieron ser comparadas con las de Fenimore Cooper. Los rasgos típicos de las más representativas, Los misterios de París, Misterios del pueblo, El judío errante, son el tratamiento brillante de los elementos misteriosos y sobrenaturales, la propaganda anticlerical y socialista y una auténtica recreación en argot y clima de los bajos fondos de París. Bueno, este autor, como ya dije en la otra, en Matilde, yo el primer contacto que tuve con él fue en mi infancia, porque ponían novelas de clásicos en blanco y negro en la televisión, en la primera, pero que estaba la primera y la segunda, y era mejor programación que ahora. Entonces yo vi una novela que a mí me impactó muchísimo, se titulaba Los misterios de París. Entonces, como al final de la novela ponía Eugenio Sué, y a mí eso se me quedó, digo, tiene que ser un gran escritor. Y luego ya, cuando salió Televisión a la carta, volví a ver que podías ver en programas antiguos, volví a ver la novela. Y esa novela a mí me impactó. Como también otra de Xavier de Montepín, también lo conocí así. Entonces, pues ya quise, mi curiosidad, que cuando un autor me gusta, pues me llevó a leer. Y he leído bastante de este autor, los 7 pecados capitales, he leído, que está muy bien, Matilde, que ya la comenté, también, bueno, he leído varias cosas. Se me llena el móvil y luego me peta, voy a abreviar. Bueno, pues la novela esta del judío errante es extraño que este autor la haya escrito, porque como habéis escuchado, era anticlerical y era socialista, ¿vale? Este hombre se dedicó también a la política y fue médico, como ya dije antes, pero era un hombre muy filantrópico. Entonces, en sus novelas denuncia las injusticias sociales, ¿no? Y como por ejemplo en Los 7 pecados capitales, bueno, en todas sus novelas se repite, pero sobre todo ahí, ¿no? Intenta llegar al alma humana, ¿no? A lo más profundo del alma humana. Hay mucha psicología en sus personajes. Intenta cambiar, que la sociedad cambie, que el ser humano cambie, o sea, hay mucha moralidad, ¿no? Y bueno, y él era socialista y anticlerical. Entonces, es extraño que haya escrito esta novela, tiene mucho interés, para mí también. No la he terminado de leer porque es muy larga. Porque esta novela, El judío errante, en realidad está tomado de existe una leyenda del judío errante, una leyenda que se gestó por la Edad Media, según la cual Jesucristo, cuando iba con la cruz a cuestas, hay 2 versiones. Una de ellas, Jesucristo cuando iba con la cruz a cuestas, muy cansado, muy mal, un momento se detiene en la puerta de alguien, ¿no?, a descansar, y entonces sale un hombre, parece ser un hijo de un pretor, que le dice, que lo insulta, y vete de aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, insultándolo, no sé si llega a pegarle, y entonces Jesucristo lo mira así, dice, yo voy a seguir caminando, dice, pero tú vas a caminar por toda la eternidad, hasta que yo vuelva sobre la tierra, ¿no? Le echa esa maldición, ¿no? Es una leyenda, ¿no? Y entonces ese hombre, que era judío, pues el judío errante, que está toda la eternidad vagando por toda la eternidad. Otra versión, que es la que recoge este libro, porque al principio habla sobre la leyenda esa, se basa en la leyenda, pero muchísimo más, es lo mismo que Jesucristo se para en la puerta de un zapatero, porque está muy cansado, está muy mal, que se cae muy mal. Y entonces el zapatero no lo deja que descanse, vete de aquí, lo insulta al zapatero, ¿no? Y entonces Jesucristo le dice, bueno, esto es la leyenda,
Jesucristo le dice, sí, yo me voy a ir de aquí, voy a seguir caminando, pero tú vas a caminar, vas a vagar errante durante toda la eternidad o hasta que yo vuelva sobre la tierra. Bueno, porque según en la religión se supone que cuando Dios vuelva sobre la tierra, pues entonces se va a hacer justicia y se acaba el mundo. Bueno, lo condena a la eternidad, eso equivale casi a la eternidad, ¿no? Le echa esa maldición. Entonces el protagonista, que coge el título, es el judío errante. Y bueno, y al principio de la novela aparece el judío errante, es como un preámbulo, ¿no? Que llega a un sitio con mucha dificultad, cansado porque está siempre caminando y se encuentra con una mujer que está en su misma situación que él, ¿no? Es una mujer condenada a vivir eternamente, a estar errando. Bueno, y esa mujer creo que se llamaba Heredias, algo así. Y también había sufrido una maldición porque fue la que pidió que matasen a San Juan Bautista. Y entonces una vez al año se encuentran los dos, ¿no? Eso es al principio, ¿no? Que te pone en muy pocas páginas. Y luego empieza la novela y entonces aparece un hombre muy malo al principio de la novela que tiene una pantera que llama la muerte, y están en una posada y están esperando que venga alguien, ¿no? Que venga un hombre con dos niñas. Y se ve que quieren hacerle algo malo, detener su camino. Entonces, bueno, aparecen escenas muy turbias. Yo digo, madre mía, digo, con la pantera no le da de comer a la pantera. Digo, a ver si se va a comer a las niñas, ¿no? Es que es muy fuerte, la novela es muy fuerte, ¿no? Te impacta mucho. Y bueno, entonces la historia es que el judío errante, que no aparece mucho, quiere proteger, errante y va caminando por el mundo, a sus descendientes. Bueno, descendientes directos no, los descendientes de una hermana suya. Y entonces estos descendientes se remontan, pues, no habla mucho de esto, se remontan al siglo XVI, cuando empiezan a saberse de ellos, ¿no? Que huyeron de Francia, porque en Francia había guerras religiosas, todo esto era matanza de San Bartolomé y todo esto, que tenían que huir de allí porque los mataban los católicos, los protestantes. Entonces huyeron, mucha gente huía de Francia y huyó la familia que quiere proteger, de su hermana, los descendientes de su hermana. Entonces llevan unas cadenas, los descendientes, que todavía quedan, son los protagonistas de la novela, llevan una cadena que las dos niñas y otros más descendientes, llevan una cadena, es que en la cadena dice, tendría que haberlo puesto aquí para leerlo, bueno, dice que se reúnan el día 13 de tal año en tal sitio, que se reúna todo el que lleve la cadena, que son los descendientes, ¿no? Y eso, pues no se sabe. Entonces la historia va de esos descendientes, la trama. Entonces hay personajes, creo que son 7 personajes los descendientes. Las dos hermanas que se quedan huérfanas son gemelas y entonces van a París, están yendo, quieren buscar el día 13 y hay personas que le detienen el paso, ¿no? Y de una manera muy cruel, muy tremenda, ¿no? Se ven escenas tremendas, ahí la pantera se come a un caballo, en fin, mata a un caballo y todo eso para detenerle el paso a la gente, cosas tremendas. Y entonces otros personajes, que son los descendientes de la mujer, pues son, por ejemplo, hay un hombre que es rico, este no sale casi nada, que es un empresario, y una persona muy filantrópica. Luego hay otro que se hace sacerdote, se llama Gabriel, se hace sacerdote de familiares, son familiares lejanos, pero tienen que ver, están llamados para ir el día 13 de febrero a París a reunirse, ¿no? Se hace sacerdote jesuita. Luego hay otra chica que es rica. Luego hay otro que es pobre y es muy sinvergüenza. En fin, son varios. Hay incluso un príncipe de la India que fue porque una de estas familias se casó con un príncipe de la India y entonces lleva la cadena también que le dice que el día 13 que se tiene que reunir. O sea, la novela es muy amplia, yo no la he leído entera, pero se ve muchos escenarios, incluso de la India, y habla costumbres de la India, los estranguladores, que eran una secta
muy mala, ¿no? Y entonces hay varios escenarios. Habla también de Napoleón, uno que se casa con una hija, el padre de la huérfana, era un granadero, creo que los granaderos eran soldados de Napoleón, y ahí habla muy bien de Napoleón. Este hombre, como digo, era socialista, era de izquierda, era republicano. De hecho, en una novela de Víctor Hugo habla de él directamente, una novela que es como una crónica, ¿no? Habla de él en el Parlamento, cuando, en fin, es que si empiezo a hablar de eso se me va a llenar el móvil y se me peta todo. Más vale que lo deje. Bueno, pues de eso va la historia. Hay muchos escenarios. Aparte critica mucho la sociedad de su tiempo, la critica mucho y propone soluciones. No tanto, no le da tiempo porque son tantos. No te aburre en ningún momento, porque por muy larga que es, porque es tan apasionante que son como muchas historias que se van a ir juntando, muchas historias, y al final van confluyendo, porque está contando la historia de cada personaje y que intenta llegar a parir el día 13. Y hay gente que intenta impedírselo. Bueno, y los malos de la película aquí, los que intentan impedir que llegue la familia, son miembros de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús está buscando, pero no encuentro demasiado, la fundó Ignacio de Loyola, bueno, y está buscando información y no sé. Pero aquí aparece como una secta diabólica que tiene, por todo el mundo, tiene tentáculos. Y lo que busca esa secta, que se llaman los soldados de Dios, es, buscan el poder y dinero. Y para conseguir el poder y dinero acuden a medios tremendos. Bueno, y cuenta en asterisco, cuenta cosas reales de la Compañía de Jesús y claro, y te pone los pelos de punta. Yo quisiera saber más de ese tema. Bueno, se supone que como este hombre es anticlerical, pues no será muy imparcial. A lo mejor se está pasando, no lo sé. Pero creo que fueron desterrados de muchos países, la Compañía de Jesús. Entonces llamaban los soldados de Dios y una de las obligaciones que tenían era obediencia ciega a los superiores, ¿no? Y claro, aquí aparecen seres, Agrigny, uno que se llama Agrigny, por ejemplo, que son de la secta, ¿no? Y tienen curas, tentáculos por todas partes. Voy a leer un poco aquí cuando habla de la Compañía de Jesús, habla de esta gente. Voy a empezar a leer para que veáis. Nada más sencillo que el interior de esta silenciosa morada, según lo demostraba el ajuar de un salón situado en el piso bajo del cuerpo principal de la casa. Las paredes estaban cubiertas con antiguas ensambladuras blancas. El embaldosado del suelo pintado con almagre cuidadosamente encerado. Y veíanse en las ventanas cortinas de indiana blanca. En el extremo opuesto del salón, frente a la chimenea, había una esfera de 4 pies de diámetro, colocada sobre un pedestal de madera maciza. Sobre este globo de grande escala observábanse multitud de crucecitas rojas diseminadas en todas las partes del mundo, de norte a sur, de levante a poniente, desde los países más bárbaros, las islas más lejanas, hasta las naciones más civilizadas, hasta la Francia. No había una provincia que no ofreciese muchos sitios marcados con estas crucecitas rojas, sirviendo evidentemente de signos indicadores. Delante de una mesa de madera negra llena de papeles y arrimada a la pared, cerca de la chimenea, había una silla vacía. Más lejos, entre las dos ventanas, se veía un gran buró de nogal lleno de cartones. A fines del mes de diciembre de 1831, cerca de las 8 de la mañana, escribía un hombre sentado ante este buró. Era este hombre Mr. Rodin, corresponsal de Moró, domador de fieras. Ese domador de fieras es el que detiene a las niñas. Tenía 50 años de edad y vestía una vieja levita de color aceituna, bueno, no sé. Todas esas crucecitas que ponían en el globo terráqueo es el poder que tenían, ¿no? Y ahí tenían pues curas de la orden, y entonces lo que hacían era tener poder y a gente la arruinaban. Bueno, y entre ellos, por la obediencia ciega, se hacían putadas. Por ejemplo, a ver, aquí está describiendo a Mr. Agrigny. Vamos a ver si lo digo mejor.
La mirada profunda de aquel hombre y en su ancha frente revelaban una poderosa inteligencia, mientras que el desarrollo de su pecho y de su espalda anunciaba una vigorosa organización física. En fin, su porte distinguido, el primor que se notaba en sus guantes y en su calzado, el ligero perfume que se exhalaba de sus cabellos, de toda su persona, la gracia y la soltura de sus movimientos, descubrían lo que generalmente se llama un hombre de gran mundo y hacían creer que había podido o podía aún aspirar a todo, desde las cosas más frívolas hasta las más serias. De esta reunión de cualidades tan difíciles de conciliar, fuerza de espíritu, fuerza de cuerpo y extremada elegancia de modales, resultaba un conjunto tanto más notable cuanto que lo que había de altivo y dominante en la parte superior a aquel rostro enérgico y varonil estaba, por decirlo así, dulcificado por la afabilidad de una sonrisa constante, pero no uniforme, porque según las ocasiones su sonrisa, alternativamente afectuosa o maligna, cordial o alegre, discreta o cortesana, aumentaba el encanto que no era posible olvidar jamás cuando una vez se le había visto. No obstante, a pesar de tantas ventajas reunidas, y aunque os dejase bajo la influencia de su irresistible seducción, a este sentimiento se mezclaba una vaga inquietud, como si la gracia y la exquisita urbanidad de sus modales, el encanto de sus palabras, sus lisonjas delicadas y la cariñosa amenidad de su sonrisa ocultasen alguna asechanza insidiosa. Y quedabais en la duda de si cediendo a una simpatía involuntaria os dejabais arrastrar hacia el bien o hacia el mal. O sea, persona que tiene un encanto, así como está describiendo al mandamás, en este caso en Francia, porque había otros mandamás, ¿no? Tenían redes, tentáculos por todas partes, como dice lo del mapa. El Avigny lo está describiendo, una persona encantadora, inteligente, pero no sabía, como que había algo. Aquí lo expresa muy bien. La cariñosa amenidad de su sonrisa ocultase en alguna asechanza insidiosa y quedabais en la duda de si cediendo a una simpatía involuntaria os dejabais arrastrar hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Hay personas que son muy encantadoras, muy seductoras, que te caen muy bien, pero eso puede ocultar una maldad muy grande, ¿no? Cuando hablan de los narcisistas en muchos canales, o incluso los psicópatas, pues tienen ese encantamiento, como una serpiente que te encanta y te hechiza, pero es para destruirte. Bueno, pues esto pasaba con este, ¿no? Con el Avigny. Y una de las cosas que le hacen a él mismo, claro, son personas, aquí, tal y como lo pone aquí, se puede comparar con cualquier secta. Una de las cosas que exigían era obediencia absoluta, eran como los soldados de Dios. Esto lo ponen en letra pequeña, o sea, tiene que ser real, porque no es de la novela. Esto existía realmente. Exigían a los jesuitas una obediencia absoluta. Y se tenían que olvidar incluso de sus padres. Una de las pruebas que le hacen a la Grigny, que es uno de los jefes, es que resulta que él, claro, se había esos principios que te da la religión, pues te hacen una persona totalmente insensible, pero él, una de las debilidades que tenía era su madre, que quería mucho a su madre. Entonces su madre se está muriendo y recibe una carta diciendo, tu madre se muere, ven a verla, quiere verte antes de morirse. Entonces se va a poner corriendo en marcha y otro, su secretario, que quiere probarlo porque está el Rodin, es otro de los personajes, le dice, espérese que recibió una carta de Roma y esto es muy importante, voy a leérsela. Y entonces todo eso estaba compinchado porque en la carta que recibe de Roma dice, venga inmediatamente a Roma. Entonces, como es más importante, deben obediencia ciega, pues el hombre duda, es que mi madre se está muriendo. Y dice, bueno, pero no, al final se va a Roma. Y era una prueba que le hacían, imaginaros qué crueldad tan grande, hacerle la prueba en la propia asociación para que vean que, para probarlo, para ver si es capaz de obedecer y dejar a su madre que muera antes que desobedecer una orden, ¿no?
y lo está mirando. Y luego el secretario va y le escribe y dice, ha dudado, ha dudado entre obedecer o ir a ver a su madre, pero al final ha dejado a su madre, que se muera sin ir a verla. O sea, cosas muy crueles, los pone fatal a los de la Compañía de Jesús. Son una secta diabólica que hace cosas diabólicas. Y bueno, no he terminado de leer la novela, pero hace cosas tan diabólicas como una de las con la familia, porque resulta que saben que ese día, no sé cómo, saben que ese día se van a reunir la familia, pero no saben que todo eso tiene que ver con el judío errante, ni que son familia del judío errante. Eso no lo saben. Pero porque van a recibir una herencia a todos los de esa familia, porque como huyeron en el siglo XVI, entonces quieren impedir los de la Compañía de Jesús que se reúna la familia ese día, y para ello usan tretas tremendas, como por ejemplo a una chica que es rica, pues la meten en un manicomio, vamos, en los manicomios de antes, ¿no? Es tremendo, como esa maldad, eso total por apoderarse de sus bienes, por tener poder. Bueno, esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. Y entonces describe toda esa injusticia y son cosas que pasaban. Por ejemplo, cuando a la chica la meten en un manicomio, pues dice Eugenio Suel, el protagonista, dice, estas cosas ocurrían en este siglo, se hacía de esta forma. A la gente no tenía protección, la llevaban. Luego tenían también párrocos que eran de la Compañía de Jesús, que servían a sus bienes, de la compañía, a su propósito, dándole consejos a la gente pues para tenerla atrapada, y llegaban pues a barbaridades. No sé si llegan a crímenes, no se ha visto todavía aquí, pero meter gente a la cárcel, al manicomio. O sea, que eso es como matar a una persona, y más en aquellos tiempos, ¿no? Matar moralmente a las personas, no sé si llegan a crímenes. Bueno, no lo he leído entero. Ya digo que son 3 tomos y voy por aquí, por este tomo, que no he terminado ni este primero. Y luego ya pues seguiré en este. Entonces, bueno, yo recomiendo que leáis El judío errante. Y bueno, y también se me olvidó decir que es extraño que aquí ocurren cosas sobrenaturales, porque el judío errante libera a sus familiares de la cárcel a uno para que lleguen el día 13, el día 13 de febrero, lleguen a ese lugar, o sea que los está ayudando. Y entonces el propio Agrigny, que es el malo de la película, se le desbaratan sus planes muchas veces, y ¿cómo es posible? Parece como si una fuerza sobrenatural ayudase a esta familia, ¿no? Pero ellos continúan con sus asechanzas, y bueno, me imagino que al final terminará bien. Es que las novelas de Eugenio Suez son así, muy fuertes. Creo que produjo escándalo esta novela cuando se publicó, porque es que son cosas muy... una maldad muy refinada, aparecen personajes muy puros, muy inocentes, como la Adriana, esta que es rica, Adriana de Carneville, que la meten en un manicomio. Y luego Gabriel se mete a cura, ese también es de la familia, es un huérfano, y se hace de la Compañía de Jesús. Entonces, a través de Gabriel quieren hacerse con la herencia. Bueno, aparecen otros muchos más personajes. Aparece un personaje muy entrañable, que es una chica que es muy bondadosa, pero tiene defectos físicos, ¿no? Y nadie la quiere. Pero hay una familia también de aquí que la recoge, bueno, que la ayuda. Y es una novela muy interesante. Yo recomiendo que la leáis cuando podáis. Es muy larga, eso sí, pero es muy interesante. Y bueno, ya termino el vídeo, porque si no se me va a alargar mucho. Yo voy casi media hora. Bueno, amiguitos, saludos. Que tengáis muy buen fin de semana y que la vida os vaya muy bien. Y cuando vaya mal, pues, como me dijeron a mí una vez, un peregrino, un vagabundo, dice, en la vida hay que tener ánimo, paciencia y resignación. Y yo eso me lo digo a mí misma muchas veces, yo lo digo a vosotros.